Yo no recuerdo haberlo hablado antes con alguien así, bueno, tal vez sí con una persona, de cuando tenés esas crisis de fe, Ujú. porque lo vemos como, ¿cómo es posible que, Sí. que tengas una crisis en tu fe? No está bien cimentada, sí está bien cimentada, solo el tema es que Ujú. muchas veces no nos enseñan a pensar, sino que nos enseñan a obedecer. Y este libro, Totalmente. una de las tesis de este libro es eso, el cómo aprender a pensar. ¿Cuándo, tal vez no cuándo ni cuál específicamente fue la crisis de fe más reciente que Ujú. tuvieron, pero ¿se recuerdan alguna Sí. que les haya dejado una lección específica y qué lección les dejó? De hecho, creo que tengo una con la que muchos se pueden identificar porque lo he escuchado decir, gente que ya no está en la iglesia, gente que está en la iglesia también. Y es esa crisis de estoy cansada, o sea, ya no quiero servir y ya no quiero seguir. Entonces prefiero entregarle todo a Dios y que pues seguirlo de lejos, por así decirlo. Entonces creo que es una crisis bien gruesa que si no se llega a de alguna manera controlar o darle un seguimiento, puede ser muy mala, ¿verdad? Porque la persona puede sentirse sin propósito, puede sentirse que ya su vida no sirve para nada, pero realmente Dios es quien nos recuerda que sí, ¿verdad? Pero esa crisis creo que en lo personal me afectó por un tiempo y fue como regresó y luego se fue y ahí Como el estar pasó. cansada de tanto servir. Sí, como, Sí. y al mismo tiempo es el mismo problema de no tener descanso, como de uno mismo no procurar descansar, ¿verdad? Ujú. Ay, Sí, te adelantaste a la otra pregunta que era ¿por qué crees que perdón. se da? No, no, buenísimo. Pero ¿por qué crees que se da? Porque es más común de lo que uno piensa. Sí, por eso mismo, de no priorizar el descanso y también en cierta parte porque querés tener una lucha sola o solo. Entonces es como, no, yo con mis propias fuerzas y todo. Y no lo decís así, pero peleas así. Sí. Entonces, por tu cuenta es como lees la Biblia y, no, me cuesta. Y lo dejas. Y no acudís a alguien. Entonces, creo que eso. ¿A ti te ha pasado eso? Fíjense que sí. Que no, solo ustedes, pecadores, Pero, ¿saben? pecadorazos. Una de las que me acuerdo, así que es como reciente, pero no tan reciente. Yo no sé si lo he mencionado aquí en alguno de los podcasts, pero hace unos años me dio a mí una parálisis facial. Hace unos años y el año siguiente, después de la primera vez, me volvió a dar. Entonces, la pregunta en mi mente era, bueno, y entonces Dios hace milagros, ¿va? Y entonces como en esa lucha de yo he visto que el Señor hace milagros, ¿va? Entonces en la segunda vez que me dio una parálisis era así como, Señor, ¿qué onda? ¿Verdad? Y entonces era como esa lucha de, Dios mío, ¿será que tengo fe de verdad en el Señor que Él puede hacer milagros? O sea, y creo que nos ha pasado a todos cuando no vemos una respuesta a una oración o inmediata de lo que quisiéramos escuchar del Señor. Entonces yo estaba así como, ay, entre que sí, de que no. Y la verdad es que puedo decir que sí tuve como una lucha bien fuerte en ese sentido. Pero ¿qué fue lo único que me ayudó a salir de ahí? El Señor. O sea, el Señor, el mismo Dios, me hizo como volver a centrarme en que sí, Él es Dios, Él es un Dios sanador, Él es el Dios libertador y que sí puede hacer milagros a ustedes. Y también nos recuerda de que Dios es un Dios soberano, Soberano. ¿sabes? Porque otro de los errores que creo que hemos cometido como iglesia, y me voy a incluir, es el creer que Dios está a mi servicio y a mi disposición. Y Dios Cabal. tiene que hacer el milagro, porque yo creo en que Él lo puede hacer y lo tiene que hacer, ¿sí? Y lo va a hacer. Y creo que es bien complicado el poder entender esa soberanía. Sí, es que Dios, lo lindo de Dios, Dios es Dios todopoderoso. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es lo que sabemos. Y también es soberano. No solo es una ni solo es otra, sino actúa en todo, Exacto. en todas esas esferas en el mismo tiempo. Pero el hecho que Dios sea soberano
nos ayuda a nosotros a entender también nuestra posición como humanos, en que no puedo venir y obligar a Dios, Dios, yo creo en este milagro y lo tienes que hacer. Ajá. Ajá, exacto. Como imponérselo al Señor y que solo porque yo se lo impuse, no va. O sea, sí. Exactamente. Y qué importante hablar acerca de eso, ¿saben? Porque nos hemos cometido como cristianos justo ese error de creer que porque yo estoy haciendo entre comillas, para los que nos escuchan, porque yo declaro algo, va a suceder. Y nos apartamos mucho de las verdades de la palabra, ¿sí? Uno de los errores que yo cometía en mis inicios del cristianismo, que con todo el corazón creía muchas de las cosas que escuchaba, pero no las entendía, sino que las tomaba simplemente a mi manera o a mi conveniencia. Es que la palabra nos menciona que todo lo que pidamos al Señor, Él nos lo va a dar, ¿sí? Imagínense, si todo lo que le pidiéramos al Señor Él nos lo diera, ¿cuántos no ganarían la lotería, por decirles algo, verdad? Sí, les estoy dando el ejemplo más trivial que hay en la vida, pero a veces tomamos las palabras y no las entendemos porque no estamos acostumbrados a pensar las cosas. Simplemente alguien te dijo algo y, bueno, entonces así es y punto. Y qué importante el tener ese corazón dispuesto, que escuche, que crea, que tenga fe y esa mente que analice las cosas y que las razone, porque necesitas las dos. En la palabra nos habla que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, ¿sí? No solo ni una ni otra, sino con todo, integralmente. Y ¿por qué lo menciono tanto? Y seguramente lo voy a reforzar mucho más. Es que Dios sí nos llama a amar y creer en Él y entender por qué estamos creyendo en Él, sí, entender. Me gusta lo que decís de entender porque tenemos una cuestión con la gente, por ejemplo, que tal vez no se involucran en algunas cosas. Y parte de involucrarse es comprender cómo funcionan, y no solo cómo funcionan, sino que yo soy parte de esa situación, de esa tarea, de ese proyecto. Y involucrarte significa realmente entenderlo, buscar el mismo fin, poder dar la talla e incluso dar más si es necesario. Entonces, comprender lo que decías de pensar realmente nos enseña a ir más allá, de no solo quedarnos con lo que te dicen y bueno, ponete un suéter, y bueno, lee tu Biblia, y bueno, toma agua pura todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? Exacto. Sí, totalmente. Ay, sí, este tema es buenísimo, la verdad. No, es que, ¿sabes? Hablando de filosofía y fe, no he tenido la oportunidad de escuchar el primer episodio porque esto los vamos grabando en diferentes tiempos, pero sí, al leer el libro, me imagino que también leyeron el resto de contenido, sí. De verdad que te vuela la cabeza todo, ¿sí? Porque te va presentando, como les decía, el evangelio de esta manera en donde sí tienes que creer en el Señor y también entender el por qué. Y justo tengo aquí la Biblia, abierta en Eclesiastés. Les doy un consejo que no me lo están pidiendo, pero se los voy a dar de todos modos. Anótelo, y es que si en algún momento están en su momento de crisis existencial, no vayan a leer Eclesiastés. ¿Sí? Porfa, no lo vayan a leer, sí, leanlo en un momento en donde tengan... Si no, van a salir con más... Sí, exacto. Puede ser. Vas a salir dudas existenciales. No, ya fuera de la broma, creo que Eclesiastés, la primera vez que yo lo leí, entendí nada, la segunda entendí menos y la tercera me quedé en el aire un montón de cosas. Porque venís leyendo, yo cometí el error de leer la Biblia no cronológicamente, sino de Génesis. No me la he leído toda, pues, pero empecé a leer Génesis e iba libro tras libro. Y después de leer los proverbios en donde uno sale inspirado, confrontado, y uno dice, wow, todo lo bonito que te menciona, estás bien Eclesiastés, ¿verdad? Y me da mucha risa cómo inicia en el capítulo 1, versículo 1. Versículo 2 dice... Salomón, recordemos que Salomón, considerado el hombre más sabio sobre la tierra, no hubo ni habrá nadie más sabio que Salomón. Dice esto: según mi entender, nada vale la pena, todo es vano. Entonces, imagínate, empezás, si estás en tu momento así, sí, ya no quiero hacer nada en mi vida, no quiero estudiar, no quiero trabajar, y te vienes a leer, nada vale la pena, todo es vano.
Te deprimís. Sí, Sí. sí, si estás deprimido, no sé en qué momento de su vida le escribió Salomón. Y sigue hablando de eso, pues, ¿qué tiene la gente con todo su trabajo? Generaciones vienen y van, y todo sigue igual, sale el sol, y empieza a dar una serie de cosas que uno dice, sí es cierto, si todos los días es lo mismo, yo me levanto temprano, voy a trabajar, o voy a estudiar, y hago esto, y todos los días es lo mismo, y no veo ningún cambio en mi vida, por nunca y para nunca. Y cuando tú mencionabas lo que decías al inicio, me recordaba este pasaje, porque el tema es que nosotros muchas veces perdemos propósito, y por eso es que te cansas en el ministerio, te cansas de hacer las cosas, porque dejas de tener un norte. Entonces empezás a hacer, como se le conoce en el mundo laboral, empezás a estar en la rueda del hámster, en donde solo corres y corres y corres y corres y corres, pero no llegas a ningún lado. ¿Por qué? Porque no tienes propósito. Y lamentablemente sí pasa, ¿sí? Y pasa también cuando servimos en la iglesia. Empezás a servir, empezás a apuntarte a todo, empezás a servir en cualquier cosa que sirvas, y te llaman el domingo y lo haces, y lo vuelves a hacer y lo ves, pero luego te das cuenta que, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Sí? No sé si alguna vez se han preguntado por qué hacen lo que hacen, por qué sirven en lo que sirven, por qué cada domingo deciden hacer lo que cada uno de ustedes hace. Sí. Y luego a mí sí me ha pasado mucho, luego llegas ¿de verdad que solo lo estoy haciendo por hacerlo? He perdido mi norte y pierdo esa esencia por la cual en algún momento empecé a servir.